Empleada. Se desmaya de hambre cuidando al hijo del millonario. La verdad lo cambia. Fernanda Jiménez llevaba 3 días comiendo solo las sobras del plato del pequeño Mateo, el hijo de 5 años del millonario Alejandro Vega. Como niñera de tiempo completo, había estado sacrificando sus propias comidas para asegurar que Mateo tuviera todo lo que necesitaba, especialmente después de que el niño desarrollara una alergia alimentaria que requería una dieta muy específica y costosa. Su salario de niñera apenas cubría sus gastos básicos, y los alimentos especiales para Mateo habían agotado completamente su presupuesto personal. Alejandro era un empresario exitoso, pero completamente desconectado de las realidades domésticas de su hogar. Había contratado a Fernanda hace 6 meses después de un divorcio difícil que le había dado custodia completa de Mateo. Para él, la niñera era simplemente otra empleada eficiente que mantenía a su hijo feliz y saludable, mientras él se concentraba en reconstruir su vida profesional y personal. Nunca se había detenido a considerar los detalles de cómo Fernanda lograba mantener a Mateo tan bien cuidado con el presupuesto limitado que le proporcionaba. Esa mañana de martes, mientras preparaba el desayuno especial de Mateo, Fernanda sintió un mareo familiar que había estado experimentando durante días. Su cuerpo estaba comenzando a mostrar signos de desnutrición, pero había logrado ocultarlo, manteniendo su energía reservada exclusivamente para cuidar a Mateo. El niño había desarrollado un apego especial hacia ella, especialmente después de la ausencia emocional de su padre durante los meses posteriores al divorcio. Mateo dependía de Fernanda no solo para cuidados físicos, sino también para la estabilidad emocional que había perdido cuando sus padres se separaron. Fernanda había compensado esta necesidad dándole toda su atención y cariño, priorizando completamente las necesidades del niño sobre las suyas propias. Si esta historia te está impactando, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias que revelarán sacrificios silenciosos que cambian perspectivas. Continuemos. Mientras cortaba frutas orgánicas especiales para el desayuno de Mateo, Fernanda sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Había comido solo medio sándwich en los últimos 2 días, reservando toda la comida disponible para asegurar que Mateo tuviera las 3 comidas completas que su dieta médica requería. El mareo se intensificó rápidamente y antes de que pudiera sentarse o pedir ayuda, se desplomó en el suelo de la cocina. Mateo, quien había estado jugando en la sala adyacente, escuchó el ruido del cuerpo de Fernanda cayendo y corrió hacia la cocina. Encontró a su niñera inconsciente en el suelo, rodeada de los ingredientes para su desayuno. El niño de 5 años comenzó a llorar y a sacudir gentilmente a Fernanda, tratando de despertarla como ella había hecho con él tantas veces cuando tenía pesadillas. «Fernanda, despierta, Fernanda», gritó Mateo con la voz quebrada de pánico. Por suerte, Alejandro había decidido trabajar desde casa esa mañana para una videoconferencia importante. El llanto desesperado de su hijo lo alertó de que algo estaba terriblemente mal. Corrió hacia la cocina y encontró la escena que lo impactó profundamente. Fernanda inconsciente en el suelo y Mateo llorando junto a ella, claramente aterrorizado de perder a la persona que se había convertido en su figura maternal más estable. Alejandro inmediatamente llamó a emergencias y comenzó a verificar los signos vitales de Fernanda. Estaba viva, pero claramente en estado crítico. Su pulso era débil, tenía la piel pálida y fría, y todos los síntomas que asoció con algún tipo de colapso médico serio. Cuando llegaron los paramédicos, hicieron preguntas que comenzaron a revelar la verdad devastadora detrás del colapso de Fernanda. «¿Cuándo fue la última vez que comió?», preguntó uno de los paramédicos mientras verificaba sus niveles de azúcar en sangre. Alejandro se dio cuenta de que no tenía idea.
Nunca había prestado atención a los hábitos alimenticios de Fernanda, asumiendo que ella se las arreglaba como cualquier adulto responsable. Señor, necesitamos saber sobre su historial médico y sus patrones de alimentación reciente. Alejandro miró a Mateo, quien seguía llorando pero había escuchado la conversación. Papá, Fernanda siempre me da toda su comida. Dice que no tiene hambre, pero yo sé que está mintiendo porque su estómago hace ruido. El comentario inocente de Mateo golpeó a Alejandro como un rayo de comprensión terrible. Su hijo había estado observando algo que él había ignorado completamente. Fernanda estaba sacrificando sus propias comidas para alimentar a Mateo. Durante el viaje al hospital, Alejandro comenzó a atar cabos sobre comportamientos de Fernanda que había notado pero nunca había cuestionado. Como siempre declinaba cuando él ofrecía almorzar juntos, como nunca parecía tener alimentos personales en el refrigerador, como había perdido peso visiblemente en los últimos meses, pero él había asumido que estaba haciendo dieta intencionalmente. En el hospital, mientras los doctores estabilizaban a Fernanda con fluidos intravenosos y nutrientes, el médico de emergencias le explicó a Alejandro la situación. Su empleada está sufriendo de desnutrición severa. Su cuerpo ha estado funcionando con reservas mínimas durante semanas, posiblemente meses. ¿Había notado cambios en su comportamiento o apariencia? Alejandro se sintió terrible al admitir que no había estado prestando atención suficiente. Doctor, ¿esto es reversible? Se va a recuperar completamente. Con nutrición apropiada y descanso, debería recuperarse completamente. Pero necesito preguntarle, ¿hay alguna razón por la cual no habría tenido acceso a comida adecuada? Problemas económicos, situación familiar complicada. Alejandro comenzó a hacer cálculos mentales sobre el salario que le pagaba a Fernanda versus el costo de vida y los gastos especiales relacionados con el cuidado de Mateo. Se dio cuenta de que probablemente había estado pagándole lo mínimo necesario para cubrir gastos básicos, sin considerar gastos adicionales como los alimentos especiales que la alergia de Mateo requería. Cuando Fernanda despertó 6 horas después, encontró a Alejandro sentado junto a su cama de hospital con una expresión de culpa y preocupación que nunca había visto en él. Mateo estaba dormido en una silla cercana, habiendo insistido en quedarse hasta saber que ella estaba bien. «Fernanda», comenzó Alejandro, «tengo que pedirle perdón por algo imperdonable. He sido un empleador completamente irresponsable». Fernanda trató de hablar, pero él la detuvo gentilmente. «Por favor, déjeme terminar. Acabo de entender que ha estado sacrificando sus propias comidas para alimentar a Mateo. Eso nunca debería haber ocurrido bajo mi supervisión». Fernanda se sintió avergonzada de haber sido descubierta. «Señor Vega, yo decidí hacerlo. Mateo necesita su dieta especial, y es más importante que él esté bien alimentado que yo». Alejandro sintió que se le partía el corazón al escuchar esas palabras. «Fernanda, usted no debería haber tenido que elegir entre alimentarse y alimentar a mi hijo. Esa elección nunca debería haber existido». Durante los siguientes días, mientras Fernanda se recuperaba en el hospital, Alejandro hizo cambios fundamentales en cómo manejaba las responsabilidades domésticas. Aumentó significativamente el salario de Fernanda. Estableció un presupuesto alimentario separado específicamente para las necesidades médicas de Mateo, y se aseguró de que ella tuviera recursos más que suficientes para cuidar tanto de sí misma como de su hijo. Pero más importante, comenzó a involucrarse más activamente en la vida diaria de Mateo, dándose cuenta de que había estado usando el trabajo como excusa para evitar enfrentar sus responsabilidades como padre soltero. Una semana después, cuando Fernanda regresó a casa desde el hospital, Mateo corrió a abrazarla con una alegría que demostró cuánto había extrañado su presencia.
Papá dijo que ahora vas a comer con nosotros siempre, para que nunca más te pongas enferma, anunció Mateo con la seriedad de un niño de 5 años que había estado genuinamente preocupado por perder a su figura maternal más importante. Alejandro había reorganizado completamente la dinámica familiar. En lugar de tratar a Fernanda como empleada invisible, comenzó a incluirla en las comidas familiares, a consultar con ella sobre decisiones importantes relacionadas con Mateo y a tratarla como la cocriadora que realmente era. Fernanda, quiero que sepa que lo que pasó me cambió fundamentalmente como persona y como padre. Mateo la ama como si fuera su madre, y usted ha estado haciendo el trabajo de 2 padres mientras yo me escondía en la oficina. Fernanda sonrió débilmente, aún recuperándose pero visiblemente emocionada por el cambio en la dinámica familiar. Señor Vega, solo quería asegurarme de que Mateo estuviera bien cuidado. Es un niño especial que merece todo el amor del mundo. Sí, lo merece. Y usted también merece ser cuidada mientras cuida de él. A partir de ahora, somos un equipo, no un jefe y una empleada. Somos una familia. Los meses siguientes trajeron transformaciones profundas para todos. Alejandro aprendió a equilibrar mejor trabajo y paternidad. Fernanda recuperó su salud y se sintió valorada como nunca antes. Y Mateo prosperó en un ambiente donde tanto su padre como su figura maternal estaban emocionalmente disponibles y bien cuidados. Un año después, cuando Mateo cumplió 6 años, Alejandro organizó una celebración donde reconoció públicamente a Fernanda como miembro integral de la familia. En su discurso, reflexionó sobre cómo un momento de crisis había revelado verdades sobre sacrificio, responsabilidad y amor que había estado ignorando. Fernanda me enseñó que el cuidado real requiere sacrificio, pero ese sacrificio nunca debería ser unilateral. Cuando alguien se sacrifica por nuestra familia, nuestra responsabilidad es asegurar que no tengan que sacrificar su propio bienestar para hacerlo. Fernanda también habló durante la celebración, con palabras que conmovieron a todos los presentes. Mateo me enseñó que el amor verdadero significa estar dispuesto a darlo todo por alguien. Alejandro me enseñó que cuando ese amor es reconocido y correspondido, puede crear una familia más fuerte que cualquier vínculo de sangre. La historia que comenzó con una niñera, desmayándose por hambre, se convirtió en la fundación de una familia no tradicional, construida sobre reconocimiento mutuo, respeto y cuidado compartido. Alejandro había aprendido que ser un buen empleador significa ser responsable del bienestar completo de quienes cuidan de su familia, y Fernanda había descubierto que su valor como cuidadora merecía reconocimiento y compensación apropiada. Mateo creció entendiendo que las familias verdaderas se construyen con amor, respeto mutuo y la disposición de cuidar unos de otros, lecciones que llevó consigo para el resto de su vida. ¿Te gustó esta historia? ¿Crees que los empleadores tienen responsabilidad hacia el bienestar completo de quienes cuidan de sus familias? ¿Piensas que el sacrificio silencioso debe ser reconocido y correspondido? Cuéntame en los comentarios qué momento te impactó más de esta historia de sacrificio maternal y transformación familiar. Hasta la próxima historia.